Muy buenas tardes, amados hermanos, tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a este cuarto estudio, hermanos, cuarta parte del estudio que hemos estado trabajando desde los primeros temas que fueron, sobre todo, pues el mismo tema que estamos continuando en este momento, los cimientos de la fe. Ha sido muy interesante para mí, no sé, hermano, para ti, yo espero en Dios que sí. Este tema nos invita, hermano, más que en estas clases que hemos tenido, nos complemente nuestro conocimiento al respecto, nos inviten, hermano, a investigar un poco más, a tratar de entender lo que el Señor quiere revelarnos a través de este estudio. ¿Sí? Yo creo que lo hemos platicado cada una de las reuniones que hemos tenido y ha sido en lo particular muy edificante y espero que también para ti, hermano. Vamos a empezar entonces poniendo todo en manos de Dios. Sí, le damos gracias a Dios por este tiempo. Yo estoy muy agradecido con Él porque ha habido batallas, hermano. Ha habido algunas situaciones que hemos tenido que sortear de la mano del Señor, obviamente. Y el Señor nos ha dado la victoria. Y estamos aquí, hermanos. Esa es la bendición enorme de que aquí estamos para gloria y honra de Él. Este tema, hermanos, sea la gloria y la honra para Él. ¿Sí? Todos los errores que se digan, como dicen en el grupo de AA, hermano, son míos. Todas las bendiciones y las revelaciones que recibas son de Él. El Espíritu Santo se mueva en ti, que el Espíritu Santo abra tus oídos, abra tus ojos, ¿sí?, espirituales, y que podamos, hermanos, hoy llevarnos una buena porción en el estudio de la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, cierra tus ojos. Padre mío, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Como te decía, Señor, en este momento, todos los errores, Señor, muestran la debilidad que tenemos como seres humanos, Padre. Como hijos tuyos que anhelan conocer más de la palabra, Señor, pero las limitaciones a veces nos hacen ir lentos, Señor, o entender poco, o a veces, Señor, nos generan algunas dudas, pero para eso estamos aquí, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tú nos aclares esas dudas, para que tú nos reveles, Señor, para que tú nos abras ese entendimiento que tanto necesitamos sea abierto, Señor. Podamos discernir lo que viene, podamos discernir lo que vivimos, Señor, y en este tiempo, que es un tiempo difícil, nosotros podamos caminar, Señor, confiados, seguros de que llevamos la mejor instrucción, que llevamos la revelación, Señor, de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, conozcamos nuestro tiempo y aprovechemos el mismo. Gracias te damos, Dios, ponemos en tus manos este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con poder. Yo solo quiero ser, Señor, lo único que puedo, Señor, es un instrumento en tus manos preciosas, Señor. Úsame, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, y que mis hermanos a su vez sean tierra fértil para la palabra que tú, Señor, vas a sembrar en este día, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Pues bueno, quiero empezar este tema, que sería la cuarta parte. Me gustaría tal vez que fuera ya la última parte. Esperemos avanzar para que podamos ver otro tema que también es muy importante. Pero lo comento al final, ¿sí? Quiero que empecemos, hermano. Abre tu Biblia en el Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, capítulo 2:1. Vamos a esa parte, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: desechando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿A qué te recuerda esta parte, hermano? Un tema de predicación que vimos hace 8 días precisamente, ¿no? Cuando hablábamos de la amargura, de las consecuencias de la amargura, ¿verdad? Maledicencia, enojo, bueno, esos eran los antecedentes. El enojo,
la amargura, decíamos, y la ira. ¿Generaban qué, hermano? Generaban maledicencia, ¿sí? Y la malicia también, ¿sí? Toda gritería. Bueno, pues precisamente lo tocábamos en ese tiempo. Y aquí nos dice, desechen todo eso, toda la malicia, todo el engaño, la hipocresía, todo lo que viene a ser las viejas vestiduras, hermano, que en otro tiempo nos caracterizaban. Efesios 2, ¿verdad? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Y dice el versículo 2, y esto es importante, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Te voy a repetir el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿A quién le está hablando Pedro? Pedro le está hablando a todos aquellos que habían sido deportados, habían sido dispersados, expatriados, ¿sí? Y que habían ido, dice Pedro capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Es decir, a todos los creyentes, hermanos, a todos los judíos creyentes, ¿sí? Que habían vivido la dispersión, es decir, habían sido regados, habían sido llevados, hermano, como ¿qué? Como una semilla a sembrarse en diferentes partes entre los gentiles, entre los pueblos gentiles. Esto es importante comentarlo porque aún a lo mejor sin saberlo, era parte del plan y propósito que Dios tenía para este momento, de que ellos fueran esparcidos, que fueran ¿qué? Llevados a ser semillas plantadas entre los gentiles. Muchas veces pasa eso también, amados hermanos, en las iglesias, ¿sí? El Señor dispersa, ¿para qué? Para plantar, hermanos, para que crezca, para que se predique el Evangelio y crezca y fructifique, amados hermanos. Qué importante. Pero fíjate, le dice entonces a creyentes, a judíos creyentes. Sin embargo, ¿por qué les está diciendo en el capítulo 2 que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Se los dice, hermanos, porque también para ese tiempo, ¿sí? Estamos hablando del 64 después de Cristo, del Señor, ¿sí? Le da esta revelación a Pedro. Pedro ya aquí ya tenía su nombre espiritual, ¿no? Su nombre como hombre regenerado, ¿sí? Ya no era Simón, el natural, ahora era Pedro, el espiritual, ¿sí? Entonces le da esta revelación y qué importante es entender que muchas veces Dios hace las cosas y que nosotros no entendemos, pero están dentro de su plan. Y aquí dispersar no fue dividir, no fue expulsar, no fue dejarlos ya cada quien por un lado, sino que había un plan y propósito en ello, ¿no? Posteriormente pues había de reunirlos nuevamente, pero una vez que ya habían hecho el trabajo para el cual habían sido escogidos. Esto es importante, hermano, considéralo. Dice, hombres, obviamente dice el versículo 2, elegidos ¿cuándo? Elegidos desde la fundación del mundo, es decir, la eternidad pasada. Entonces, versículo 2 de primera de Pedro 1, elegidos según la presciencia. Esto habla, hermano, de un atributo de Dios que es la omnisciencia, como un derivado la presciencia, es decir, con el conocimiento del futuro. Eso quiere decir presciencia, es conocimiento de las cosas futuras que habrían de suceder, que se habrían de dar, ¿sí? Entonces fueron elegidos conociendo lo que ya iban a vivir, ¿no? Sabiendo lo que iban a tener que padecer incluso, ¿sí? Entonces es la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, el Espíritu aquí tiene la tarea de inducir, hermano,
y llevar a través del Evangelio el arrepentimiento, ¿sí? En todos aquellos que escucharan, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Ese es el tema principal. Ahí nos quedamos en la clase anterior, donde hablábamos de la misma sustancia y naturaleza en el hablar de palabra de Dios, y el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando se habla la palabra de Dios, estamos predicando a Jesucristo. Cuando predicamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos haciéndolo en base a lo dicho por el Padre, es decir, a través de su palabra, ¿sí? Entonces, esto es lo que en ese momento ellos estaban viviendo. Dice, ¿para qué? ¿Para qué habría de Dios Padre la santificación del Espíritu? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, para perdón de pecados. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate todo lo que hay solamente en un saludo, ¿no? Versículo 1 y 2. Y viene el título, una esperanza viva. Una esperanza viva. Pero antes de ver una esperanza viva, quiero que vayamos a otro punto, ¿sí? Y para esto, hermano, déjame te invito a que vayas a Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2, amado hermano. Versículo 28. Y estamos... perdón, Hechos 2, 17 y 18. Perdón, Hechos 2, 17 y 18. Dice Lucas en esta parte, inspirado por el Espíritu de Dios. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta ahí, mi hermano, nos quedamos. La otra parte dice, de cierto sobre mis hijos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, ¿sí? Y luego viene, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, esta parte está tomada de Joel 2.28, ¿sí? 2.28 al versículo 32. Ahí encontramos esta profecía, que también, hermano, como lo vimos en la prédica del domingo, viene a ser una de las promesas de parte de Dios de lo que iba a ser en los postreros días. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabamos de leer de Pedro? En primera de Pedro 2, ¿sí? Acá nos está hablando de que tenemos que ir a la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Para que a través de ella crezcamos para salvación. Entonces, por el consumo de ella, que es la palabra de Dios, es decir, pura, sin contaminación, así como viene establecida en la Biblia, que es el medio supremo y autorizado, habíamos dicho, por el cual Dios habla a su pueblo, Dios revela a su pueblo, guía y dirige a su pueblo, ¿sí? Eso lo habíamos dicho en la clase anterior. Entonces, siendo la Biblia el medio supremo y autorizado, entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar tomar lo puro de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces nos equivocamos, hermano? Tal vez a ti te ha pasado, a mí también en las predicaciones, obviamente, posiblemente a mí me ha pasado, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Estar regresando, hermano, y revisando. Para eso tenemos a nuestros amados hermanos que nos dicen, oye, fíjate que aquí dijiste esto y no corresponde, no checa, porque aquí la palabra dice esto, y con eso, hermano, nos edificamos unos a otros, ¿no? Bueno, esto es algo que tenemos que hacer entre hermanos. Y esto, hermano, nos lleva a entender una cosa, ¿sí? Si es que nosotros estamos en el entendido, que yo creo, hermano, que las evidencias son muchas para estos tiempos. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo precisamente lo que Joel
había dicho, y nuevamente aquí Lucas lo viene a mencionar nuevamente. Dice, en los postreros días, es decir, en estos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es decir, le está diciendo a judíos creyentes ahí en Primera de Pedro, que iban a ser dispersados y llevaban sin saberlo muchas veces, llevaban la tarea de sembrar, ¿sí? De ser sembrados para el crecimiento, para la predicación de las buenas nuevas de salvación, ¿sí? A eso iban, hermano, pero les aclara, ¿sí? Tiene que ir con el entendimiento, valga el repetir esta palabra, con la idea clara de que tiene que pegarse al medio supremo y autorizado, ¿sí? Obviamente en ese tiempo, hermano, ellos lo que tenían era hacia el Antiguo Testamento, ¿no? Y se estaba precisamente ya escribiendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, con lo que ellos habían vivido y aprendido y experimentado, ¿sí? En el caminar con el Señor, y lo que ellos habían escuchado, que no es otra cosa que lo que el Espíritu Santo había puesto de parte de Dios para que ellos entendieran, y entendieran sobre todo lo que habían vivido ellos, ¿sí? En su conversión, en haber entregado su vida a Jesucristo. Ahora iban como portadores de esa palabra, del verbo, del evangelio, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, hermano, ¿sí? Ellos iban como portadores a hacerlo a las naciones, a los lugares donde iban a ser dispersos, ¿sí? Entonces, hermano, esta palabra, yo te preguntaba hace rato, esta palabra la estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Nuestros jóvenes, dice, hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿sí? Con el derramamiento del Espíritu, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Claro que sí, hermano, esto es algo que se está cumpliendo. Sin embargo, hay mucho desorden, y todos lo sabemos. Hay mucho desorden. ¿En qué sentido? Hay mucho desorden, hermano. Basta ver un poquito de lo que vemos en internet, y vas a ver cuántas profecías, tras profecías, tras profecías, cuántos falsos maestros, cuántos falsos cristos se han levantado. Algunos dicen que ya andan por ahí por China, otros hablan de etcétera, etcétera, hijo, ¿sí? ¿A qué voy con esto, amados hermanos? ¿A qué voy con esto? Nosotros debemos estar preparados para este tiempo, ¿sí? De ahí la importancia de conocer los fundamentos de nuestra fe, ¿sí? Y reconociendo esos fundamentos, en el entendido de esos fundamentos, cualquier cosa que nosotros recibamos, cualquier cosa tendrá que ser pasada por un filtro preciso, un filtro que no se equivoca, un filtro que es verdadero, que es real, un filtro que es inamovible, un filtro que nunca, que cielo y tierra pasarán, pero lo que ahí contiene nunca pasará, que es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que ahora vivimos y lo que viven nuestros hermanos en todas partes del mundo, ¿sí? Profecías, falsos maestros, falsos cristos, etcétera, etcétera, todo eso tendrá que pasarse por un filtro, dice el Señor. ¿Y dónde lo vemos aquí en la Escritura? ¿Sí? Lo vemos, vamos a Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 21, versículo 19 y 21. Aquí nos invita el Señor a no apagar el espíritu, ¿sí? Que todo eso que lo que nosotros escuchamos, hermano, viene siendo, no todo lo que escuchamos es malo, ¿sí? Es decir, hay revelación dada a los hijos de Dios, y bueno, muchas veces en la iglesia se para alguien y lo menciona, muchas veces lo escuchamos a través de otro medio, ¿sí? Pero dice la palabra,
Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Quiere decir que tengamos un espíritu crítico, hermanos, un espíritu en el cual no desechemos, ¿sí? Muchas veces cuando un hermano dice, el Señor me habló de esto, el Señor me reveló esto, nosotros, hermano, tenemos la obligación de preguntarle, amado hermano, ¿dónde está la fuente? Amado hermano, ¿dónde lo puedo encontrar? Amado hermano, ¿por qué dices esto? Amado hermano, ¿por qué planteas esto? ¿Sí? Eso es sano, hermano, es lo correcto. Y el hermano, o la iglesia, o incluso, ¿no?, la denominación que lo manifieste, o la persona que dé la profecía, tiene que argumentar la base bíblica. Si no, pues puede ser el resultado de la sensualidad, es decir, de los sentidos, emociones, etcétera, etcétera. Puede ser el resultado de un sueño guajiro, hermano. Puede ser el resultado de algo que alguien quiere, o alguien espera que desea de esa forma, ¿sí? O definitivamente algo que ha sido velado y que es manifiesto por influencia diabólica, ¿sí? Que en este tiempo, hermano, cuando el Señor está derramando su espíritu y está generando visiones, sueños y profecías, es obvio que también la actividad demoníaca, hermano, se intensifica, ¿sí? Y la actividad demoníaca, acuérdate, siempre viene a ser imitación, siempre viene a ser el intentar hacer tropiezo a los hijos de Dios, y nosotros no tenemos que tener una actitud cerrada en ese sentido. Podemos escuchar, sí, pero tendremos que ir a la base bíblica. Si no te dan esa base bíblica, no lo escuches, hermano. Si te dicen, no, pero es que no lo van a entender, no lo vas a entender, amado hermano, que bien, hermano, mejor no lo escuches, ¿sí? Si te dan a ti el argumento, tú tendrás y vas al argumento, y con eso, hermano, tú tendrás elementos para decir, efectivamente, esto checa con la Escritura, esto checa con lo que dice Mateo 24, lo que dice Primera Tesalonicenses, lo que dice Daniel, etcétera, etcétera, y lo que se ha repetido por los diferentes profetas, los voceros de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, esto es importante, no apaguemos el espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retén lo bueno. Siempre va a haber cosas, hermano, que vas a aprender, aún de las cosas que son mentira. Vas a aprender, ¿por qué? Porque entenderás, ahora reafirmarás más la verdad que te ha sido revelada a ti. Tómalo en cuenta, hermano, porque esto nos va a llevar a otro punto, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, vamos a Isaías 8:20. Isaías 8:20, que también nos habla un poquito de esto. Isaías 8:20 dice, y a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto tiene que ver con lo anterior, hermano, a la ley y el testimonio, ¿sí? Dice, ahí es donde nosotros nos vamos, no a la ley de Moisés, sino a lo que establece la Biblia como algo como precepto, como doctrina, ¿sí? Como revelación, ¿sí? A eso se refiere. Y al testimonio, es decir, que tiene argumento, que se manifiesta, que se cumple, ¿sí? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Se refiere a aquel que en un momento dado hable de esa forma, ¿sí? Y bueno, dice también Mateo 24, vamos un poquito otra vez a regresarnos al Nuevo Testamento. Mateo 24. Mateo 24 del 23 al 25. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí? Primera de Timoteo 4, del 1 al 3.
Primera Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, fíjate hermano, pon atención, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esto es importante, tiene que ver con el trato que tenemos con los hermanos débiles en la fe y los hermanos que tienen maduros en la fe. Tiene que ver un poco con eso, pero también tiene que ver con lo que Dios nos menciona, ¿no? La actitud ahora en el tiempo de la gracia, ¿sí? En la era de la iglesia, es que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, como si se toma con acción de gracias. Es decir, aquí habla de dos casos específicos, ¿no? El casarse y el consumir alimentos. Pero es un punto también que te lleva a visualizar otros aspectos, hermano, que tienen que ver con nuestra fe, con lo que hemos aprendido, lo que hemos caminado, ¿sí? Y lo que vivimos día a día, y cómo nosotros establecer juicios, no juzgar, sino establecer juicios, es decir, evaluar, discernir, concluir en nosotros, ¿sí? Con respecto a ciertos puntos. Y el Señor nos lleva a eso, nunca nos deja, amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre. Y qué bueno, hermanos. Entonces, esto nos lleva a una cosa que es importante, ¿sí? En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿A qué voy a explicar con esta cita? Génesis 1:2. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego, y Dios, ¿qué dice? Dijo, habló, sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí hay una revelación, hermano. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Es decir, emitió una palabra, ¿sí? Y esa palabra llevaba un poder, el poder creador, ¿sí? Sea la luz, ¿y qué dice la última parte? Y fue la luz, es decir, se presenta la luz, ¿no? La palabra de Dios, hermano, y el Espíritu siempre deben obrar juntos, en perfecta unidad y armonía. Vamos al Salmo 33:6. Salmo 33:6. El Salmo 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Te lo repito, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amado hermano, en el hebreo, la traducción a la palabra aliento, ¿sí? Es precisamente el mismo uso que se le da a la palabra espíritu, aliento. Entonces, cuando aquí dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, es decir, por el Espíritu, ¿sí? Que hace la operación, ¿sí? Qué interesante, hermano, y qué importante es que tengas eso en cuenta. La palabra de Dios y el Espíritu se dan en el mismo momento, es decir, nunca se deben de separar, porque al emitir la palabra, el poder, ¿sí? Sale y es el Espíritu el que opera. Como tú y como yo, amado hermano, cuando hablamos, decimos una palabra y también emitimos un aliento. Valga el ejemplo, hermano. Pero
cuando se trata de Dios, en el momento que esa palabra es emitida, esa palabra, dicen algunos, es lanzada, lanzo la palabra, ¿sí? También está llevando espíritu. Y nunca puede verse de manera separada. ¿A qué nos llevaría como un primer momento? Al entendimiento de qué. ¿A qué no puedes ni actuar solamente queriendo el mover espiritual sin la aplicación de la palabra, que es la palabra de Dios? Y vemos que, por ejemplo, hay quienes hacen personas o creyentes o iglesias incluso que hacen dentro de su derrotero diario, pues llevan implícito el hacer mucho el mover en el espíritu, pero a veces descartan o minimizan o relegan la importancia de estar siempre pegado a la palabra de Dios. Y no se puede hacer tampoco lo contrario, estar totalmente pegado a la palabra sin ver que esa palabra, logos, ¿sí?, tiene que pasar al siguiente momento, que es el rema, es decir, la revelación, ¿sí? Y en el mover de ambos, la palabra y el aliento, viene el poder transformador, sanador, liberador, etcétera, etcétera, que tiene la palabra de Dios. El dunamis, el poder, hermano, de Dios, de la palabra, ¿sí? Esto, hermano, es tan importante porque es el fundamento. Nosotros podemos escuchar a alguien emitir una profecía, podemos escuchar una noticia que tiene que ver con algo que va a suceder y lo dan como mucha firmeza. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Sujetarlo, hermano, siempre ¿a qué? A la palabra de Dios. No podemos nosotros caer en el error de, lo dijo fulano, lo dijo sultano, el eminente, lo dijo el gran predicador. No, hermano, todo lo que escuches, empezando por tu iglesia, hermano, ¿sí?, el lugar donde te congregas, la iglesia local, todo tiene que llevarse y vamos a interactuar. Si yo digo algo, hermano, que se sale del contexto bíblico, es importante que lo menciones, para que de esa manera nosotros, hermano, seamos desedificados. Recordando, hermano, que todos tenemos que buscar la leche. ¿La leche qué? Dice, la leche espiritual no adulterada, para crecer en ella para salvación, ¿sí? Es importante que tengamos esta parte, y con esto estamos viendo la autoridad que tiene la palabra de Dios. La autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces, nunca se separa, hermano, la palabra del espíritu. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, su espíritu de aliento es que sale junto con ella. Eso ya lo dijimos, ¿sí? Entonces, hermano, esto es importante que lo tengamos presente. La palabra, que es la espada, la palabra de Dios, que es la espada, nunca tiene que ir sin el que la mueve, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí vemos el mover, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, actuando en respuesta a lo que ha sido emitido, es decir, la palabra dada. Podríamos recordar, hermano, y que mencionamos, se mencionó de parte de Dios en la prédica de este domingo, se hablaba de las promesas, ¿sí? Precisamente las promesas, hermano, es una declaración de parte de Dios que lleva poder. ¿Por qué? Porque fue emitida por su palabra, por su voz, y lleva el aliento, que es el poder del Espíritu Santo, para que eso se cumpla, para que eso se realice. Entonces, no menospreciemos jamás una promesa de parte de Dios, aclarando, hermano, que hay promesas que son para muchos y hay promesas específicas que han sido dadas para algunos, como en el caso de David, ¿sí?, que le fue dada la promesa de que en su linaje gobernarían reyes, y fue tal que desde David hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, se viene dando el linaje, lo podemos ver en Mateo 1, cuando habla de su descendencia. Bien, hermano, de la genealogía. Entonces,
aquí nos tenemos que quedar con esta parte que es importante. Hacemos un alto. La palabra de Dios y el Espíritu siempre deben obrar juntos y en perfecta unidad y armonía. Lo dijimos. Cuando la palabra de Dios, repito, cuando la palabra de Dios sale de su boca, su espíritu, que es su aliento, sale con ella. ¿Sí? Aquí viene un problema, hermano, pero eso lo vamos a ver después. El problema es que cuando el portador de la palabra no está en el espíritu, ¿sí? Solamente sale la palabra. Y ese es un punto tremendo, ¿sí? Porque aquel portador no ha sido quebrantado por el espíritu. Y tiene que ser quebrantado por el espíritu para que sea un buen medio para que la palabra sea dada. Pero esto lo vamos a ver una vez que termine nuestro hermano César con el tema que va posteriormente a comentar. Después regresamos al tema de la gracia que estamos preparando para que después veamos ese tan importante tema. Pero fíjate una cosa, tal vez podrías pensar, pero ¿por qué estamos regresando más atrás o a los fundamentos? ¿Por qué es importante? ¿No lo estaba haciendo aquí Pedro? ¿No estaba Pedro recordándoles, amado hermano? ¿No les estaba recordando a cristianos ya renacidos, regenerados? ¿No les estaba recordando que no se desviaran? ¿No lo está haciendo? Eso necesitamos tú y yo constantemente, hermano. Necesitamos regresar al fundamento, no olvidarnos de las bases que son nuestro fundamento, que son los cimientos de la fe, hermano. Tenemos que regresar a ese entendimiento, ¿sí? Que esa piedra, esa roca grande, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidarnos de eso. Y que su palabra, el verbo, es el mismo. Nunca debemos olvidarnos de que la Biblia es la palabra profética segura, hermanos, donde debemos regresar y comparar todo lo que escuchamos, todo lo dicho y por haber, por quien sea. Nosotros tenemos esa obligación de estar revisando si efectivamente viene en la Escritura o no. ¿Y qué va a suceder, hermano? Que si viene en la Escritura, pues entonces algunos ideas que teníamos, ¿verdad? Algunos cosas que se habían convertido en fortalezas en nosotros, pues tendrán que derribarse. ¿Eso en qué posición nos pone? Nos pone en la posición, hermanos, de entender, de discernir. Nos pone, y de además de ser humildes, ¿sí? Efectivamente, cometí un error, bueno, me reivindico, voy a revisarlo y lo voy a entender ahora de la forma correcta, ¿sí? Viene la revelación, viene la verdad a nosotros. Ahora sí, esa verdad que va a ser en nosotros nos va a ir liberando, nos va a ir quitando de ataduras doctrinales, cosas que se dicen, que se predican incluso, hermano, y no están en la Biblia, cosas que se hacen y que tampoco están en la Biblia, ¿sí? Cosas que aún contradicen a la Biblia y se vuelven apostasías, ¿sí? Cosas, hermano, que van directamente en contra de la Biblia. Y para eso este tiempo de revelaciones, de sueños, ¿sí? De visiones, de profecías, debemos estar alertas. Por esto estamos regresando, hermano. Porque ahora lo que viene exige que cada hijo de Dios se prepare más. Y hemos estado haciendo hincapié en eso, hermano. Llevamos tiempo. Regresemos a la palabra. Estudiemos la palabra. ¿Sí? Entendamos que la palabra va unida al Espíritu y que tiene poder. Entonces, tenemos que estar regresando, hermano, para predicar, para sopesar lo que se dice, ¿sí? Para sujetarlo a la prueba con respecto al original, que es la Biblia, ¿sí? Como el billete falso, ¿te acuerdas? ¿Cómo podemos saber que un billete es falso? Comparándolo con el original. Exacto, todo lo que se diga tenemos que ir a la Biblia y tenemos que buscar, hermano, lo verdadero, lo genuino, que viene aquí establecido, ¿sí? Esto es importante y esto tiene que ver entonces con la autoridad que tiene la Biblia
que es la palabra de Dios, hermano. Y es importante que nosotros no perdamos el rumbo, cayendo en escuchar falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas y creer en falsos cristos. Si no lo hacemos de esa forma, hermano, entonces, ¿cómo montaremos o cómo levantaremos ese edificio del que hablábamos en la primera clase? ¿Sí? Nos comparan con un edificio donde nuestro crecimiento espiritual comparado con un edificio que se levanta desde un cimiento. Si nosotros estamos bien cimentados, entonces se levantará ese edificio. Fíjate, precisamente en el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿sí? En el capítulo 2 se habla precisamente de la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. De la piedra viva, dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, los judíos, ¿sí? En el tiempo de la llegada del Señor, ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿sí? Fíjate, hermano, que no nos pase eso a nosotros. Nosotros para nada debemos, aquí lo está diciendo Pedro, subestimar esa piedra angular. Para nada, hermano, porque entonces no seríamos cristianos, seríamos otra cosa, menos cristianos. Nosotros tenemos nuestro fundamento, y aquí lo está confirmando Pablo. Esto es algo que vimos al principio con argumento bíblico. Hoy estamos regresando nuevamente a este punto, ¿sí? A mí se me hizo importante esta parte de Primera de Pedro 1, capítulo 1, y regresamos, Primera de Pedro, capítulo 1, a una esperanza viva, hermano. Vámonos al versículo 3. Versículo 3. Dice la palabra de Dios. Ya leímos lo anterior, que tiene que ver con que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, ¿sí? Aquí es importante entender una cosa, hermano. Hay un proceso que a lo mejor son cosas, hermano, que habría que profundizar un poco en ello. Yo espero que ahorita, al terminar este comentario, dé más luz y lo aclaramos, si nos da tiempo. Es hablar de lo que es la regeneración, ¿sí? La justificación y la redención, ¿sí? Que son aspectos fundamentales de la salvación, ¿sí? Son aspectos fundamentales que tenemos que tener claros. Y aquí lo vamos a empezar a ver. Dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿por qué, hermano? ¿Por qué fue? Por misericordia. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Recuerdas que en clases anteriores hablábamos que sin resurrección no habría gracia, no había todo lo que tiene que ver con la fe cristiana? No estaríamos hablando de una redención, hermanos, del cumplimiento de la redención ni nada por el estilo. Tiene que ver todo con la resurrección. Y déjame lo repito: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fue por misericordia, hermano, nos hizo renacer. Ya habíamos nacido físicamente, ahora nuestro
renacer es espiritual, para una esperanza viva. Las promesas de Dios, hermano, que vimos el domingo, tiene como consecuencia una esperanza. Cada promesa nos lleva a una esperanza. ¿Cuál sería la esperanza? El cumplimiento de la promesa, ¿sí? Entonces, sabemos de qué viene la promesa de Dios. Él es soberano, ¿sí? Él no es inamovible y todo lo que comentamos, ¿sí, hermano? Y Él permite que nosotros, al escuchar esa promesa, se genere una esperanza. Y esa es la esperanza, una esperanza viva. Hablando del renacer, renacemos para una esperanza viva. ¿A causa de qué? ¿Provocada por qué viene esa esperanza viva? Esa esperanza que también es de vida, esperanza viva, esperanza de vida, ¿sí? Viene a ser consecuencia de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, es decir, recibimos una herencia cuando nosotros renacemos, hermano. Una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia, hermanos, cuyo cumplimiento de tomar posesión, ¿sí?, se va dando en esta era, en la era venidera y en la eternidad. En todo ese tiempo, valga, en esta era, la era de la iglesia, la era de la gracia, luego, ¿en dónde dijimos? En la era venidera y en la eternidad. Se va dando. ¿Qué características tiene esta herencia, hermanos, que recibimos cuando nosotros renacemos? Cuando somos, apréndete esta palabra, hermano, y métela a tu vocabulario. Somos renacidos, somos vivificados. Es decir, tenemos vida, como dice el Señor, pero vida en abundancia, ¿sí? Juan 10:10, vida en abundancia. Entonces somos vivificados, es decir, tenemos una vida en abundancia, con una esperanza viva. Esa esperanza viva, hermano, es multiforme, es decir, son de diferentes formas y las vamos a ver. ¿A causa de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces esa herencia que recibimos es de entrada incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, ahorita vamos a ir a la definición, ¿sí? Incorruptible bien, incorruptible quiere decir en sustancia indestructible que no se pudre. Eso significa incorruptible. Tiene que ver con la naturaleza del Padre, que es como oro, de nuestro Padre Celestial. Tiene que ver con su naturaleza. Es incorruptible, en sustancia indestructible que no se pudre. ¿Bien? A eso se refiere con incorruptible, es decir, no se contamina, no se corrompe, perdón. Incontaminada, dice. Esto es la condición que preserva por la obra santificadora del Espíritu. ¿Y qué es incontaminada? Incontaminada es que es pura. Incontaminada es que no tiene mancha, ¿sí? Es pura y no tiene mancha, no está contaminada. Entonces, con la condición preservada, es una condición preservada del cristiano por la obra santificadora del Espíritu. Dios está trabajando en nosotros, está obrando en nosotros, ¿sí? Filipenses 1:6 está haciendo una obra de perfección.
una obra de santificación. El Espíritu es el que está haciendo esto, ¿sí? Y nos está preservando de una forma incontaminada. Obviamente se van cayendo las contaminaciones y nuestra condición viene a ser mejor debido a la acción del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida de santificación. De ahí, hermano, la importancia de ir despojándonos de viejas vestiduras, de la obediencia, de evitar ser rebeldes, evitar ser perezosos, evitar de dejar a un lado la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Tenemos que acudir a la palabra. Todo este tiempo hemos estado recalcando la importancia de estudiar la palabra. Y yo espero, amado hermano, que todo este tiempo haya servido para que tú ya estés ahorita estudiando la palabra de forma sistemática. Es decir, ya con un orden, hermano, ya estés revisando. No, de Tini Marín de doping, güey, y la avientas. Ah, dice esto. Y luego de Tini Marín, no. Sino que ya vayas empezando a estudiar, hermano. Tal vez quieras empezar por Juan, tal vez quieras empezar por, no sé, Lucas, o quieras empezar desde el principio, vale la redundancia, ¿no? Te quieres agarrar desde el principio, pero tiene que ser sistematizada. Recuerda, hay planes para hacerlo, y si no podemos ponernos de acuerdo, hermano, en función a lo que sabemos, por ahí andamos careciendo, ¿sí? Y podemos ponernos de acuerdo y elaborar un plan sistemático que nos ayude a entender las verdades y las revelaciones, recibir las revelaciones de parte de Dios. Inmarcesible. ¿Qué significa esta palabra inmarcesible? En belleza quiere decir que no se marchita, ¿sí? Es algo que no se deteriora, hermano. Es una gloriosa expresión del Hijo. No se marchita, su belleza sin igual, lo cantamos, y su gloria, hermanos, abundante, conforme a sus riquezas en gloria, ¿sí? Escuchamos y cantamos, amado hermano. Qué importante. Entonces, inmarcesible quiere decir que no se marchita, que tiene belleza y tiene gloria. Incontaminada, que es pureza sin mancha, con la condición que nos preserva, ¿verdad?, a través de la obra santificadora del Espíritu. E incorruptible, en sustancia indestructible, que no se pudre. Como vemos aquí, hermano, en incorruptible habla de la naturaleza del Padre, incontaminada de la naturaleza y de la acción del Espíritu, inmarcesible de la naturaleza y la expresión del Hijo. La Trinidad, amado hermano, en esa obra que Dios hizo cuando tú y yo renacimos, cuando tú y yo fuimos regenerados. ¿Te acuerdas de Ezequiel, hermano, 37, cuando habla de el valle de los huesos secos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué sucedía ahí? Fíjate lo que sucedía, hermano. Disfrútalo, amado hermano, disfruta este tiempo con el Señor. El Señor nos está dando grandes revelaciones. Dice, profeticé pues, y Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu, está hablando el Espíritu Santo, entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, aquí estaba hablando de su espíritu, del espíritu del hombre. Y luego, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. ¿Sí? Entonces, amado hermano, ¿qué está sucediendo aquí?
está habiendo una regeneración. Aquí nos habla de una regeneración física, pero también espiritual, porque ya estaba todo, pero faltaba algo que era importante, que llegara el Espíritu de Dios a su vida, para que esto, a la vida de esos huesos, a la vida de esa carne, de esos tendones, de todo eso que se iba regenerando, le faltaba algo, que era el Espíritu de Dios. Y llega el Espíritu de Dios como llegó a tu vida y a la mía. Y en ese momento somos renacidos, ¿sí? Y se empieza a dar en nosotros una regeneración. Y empezamos a ser vivificados. Viene después la redención. Y la redención, que somos comprados, ¿sí? Somos comprados por precio de sangre. Y después somos justificados. Tanto la regeneración como la justificación es precisamente la reconciliación con Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos presenta, amados hermanos, nos presenta ya de forma diferente. Y Él como un filtro, los que somos feos nos vemos guapos delante del Señor. Nos vemos limpios, los que somos sucios delante del Señor. Porque ya en nosotros, ¿sí? Él ve las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Porque Él es, acuérdate, la presciencia, ¿sí? Él ve las cosas futuras como se van a dar. Entonces, es como, se da algo así, hermano, como cuando nace un niño, en lo natural. Cuando nace un niño, los padres tienen una esperanza en su hijo, ¿sí? Y ya ven el futuro, ya lo ven como un hombre de familia, un hombre de bien, un hombre preparado tal vez, un hombre siervo del Señor, ya lo ven como útil al Señor, y lo ven de una forma, ¿sí?, que todavía no se da, porque acaba de nacer, pero que ya lo ven. A eso se refiere como esperanza viva, hermano, también. Que tú acabas de nacer a causa de la resurrección, renacer a causa de la resurrección del Señor. Pero yo ya te veo con esa esperanza, hermano, que a futuro se va a dar. Qué importante, hermano. Me emociona comentar sobre esto, me agrada. Sí, espero que a ti también, hermano, y si algo no te queda claro, pues por ahí mándame y lo platicamos o lo estudiamos juntos, hermano. Si por ahí estoy diciendo algo que no es, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5, bueno, en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Para quién, hermano? Para ti y para mí. El padre, cuando nace su hijo, naturalmente ve el futuro. Dios, en su presciencia, sabe lo que va a pasar. Es diferente, ¿verdad? El padre visualiza el futuro, todavía no hay, pero ambos coinciden en algo. Va a depender, amado hermano, va a depender de la vida que llevemos. Va a depender de la vida que el hijo lleve para que el futuro se realice. El futuro que vio el padre y la madre que vieron en el niño va a depender de la vida que el niño lleve. De la misma forma, hermano, y aquí vamos nosotros a terminar esta parte, de la misma forma, Dios, ya hay esperanzas, tiene una esperanza que nosotros heredamos, hermano, y que para nosotros también es una esperanza gloriosa. Por eso es gloriosa, porque se va a dar en los postreros días y en la eternidad, ¿sí? La redención plena, la salvación plena. Y aquí, hermano, déjame, esto va a darse en esta era, te lo había dicho, en la era venidera y en la eternidad. En esta era vamos a vivir el crecimiento en vida, ¿sí?, en abundancia. En esta era, es decir, la era de la iglesia, en este tiempo, hermano, lo que estamos haciendo, vamos a madurar. Se van a dar la manifestación de los dones. Vamos a ejercitar nuestras funciones ministeriales, hermano,
dentro de la iglesia, ¿sí? Se van a dar el crecimiento, la afirmación del fruto del Espíritu en nosotros. Se van a ir dando el fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Por consiguiente, nuestra vida en esta era estará siendo transformada. Romanos 12:2, ¿sí? Vamos a tener triunfos, como dice la Escritura. Vamos a caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nuestros cuerpos serán redimidos en esta era. Entraremos en la gloria en esta era. La era venidera. En la era venidera, al futuro, estaremos en el reino, reinando con el Señor. Disfrutaremos de las bendiciones de la vida eterna. Para esto, pues ya pasó el arrebatamiento, hermano. Ya fuimos llevados con el Señor. Se unieron nuestras almas con nuestros cuerpos, ¿sí? Y nuevamente, con cuerpos gloriosos, ya estamos reinando en el reino de Dios con el Señor, disfrutando de las bendiciones de la vida eterna. Pero no acaba ahí eso. En la eternidad, en la era, en esta era, en la venidera y en la eternidad, estaremos viviendo en la Nueva Jerusalén, en la morada que Dios fue a preparar de antemano para que nosotros viviésemos en ella, las habitáramos, cantáramos al Señor junto con los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Reconoceremos a nuestros hermanos en Cristo, reconoceremos a todos aquellos que hayan partido en el Señor, ¿sí? A todos los creyentes. Vamos a platicar con Elías, vamos a platicar con Moisés, vamos a platicar con nuestros hermanos, ¿sí? Con todos los hijos de Dios, ¿sí? De una forma donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, tristeza, nada de eso. Entonces, ¿cómo se logra eso, hermanos? Y en esto concluimos. ¿Cómo se logra? Solo viviendo una vida divina, solamente caminando en el Espíritu, solamente poniendo atención en la santificación de nuestro caminar. Ese es. Entonces, en lo natural, el padre y la madre ven al hijo en el futuro realizado, ¿sí? Para eso tiene que haber una vida del niño que lo guía a eso. Entendemos la palabra de Dios cuando dice que cuidemos el camino del niño, ¿verdad? De su camino. Que lo instruyamos. ¿Para qué? Para que cuando llegue a ese tiempo no se aparte de él. Entendemos muchas cosas, hermano. Entonces, con esto cerramos esta parte, hermano. ¿Qué va a suceder? Para que nosotros lleguemos a recibir esa esperanza viva, a que se realice, se le dé el cumplimiento de esa promesa de parte de Dios, tendremos que caminar, hermano. Dios espera que nosotros caminemos bajo sus preceptos, bajo su doctrina, bajo sus mandamientos, es decir, bajo sus instrucciones que Él nos va, cada vez que nosotros leemos la Escritura, nos son dadas las revelaciones. Él nos va guiando, el Espíritu Santo nos va guiando para que nosotros caminemos, ¿sí? Filipenses 1:6 dice que Él está obrando, hermano, en nuestra vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entiendes? Él está al pendiente, hermano, de todo lo que vivimos. A lo mejor en ocasiones va a tener que aplicar disciplina, y eso lo vemos más abajo de Primera de Pedro en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién dice amén, hermano? ¿Queda claro? A Dios sea la gloria. Padre mío, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, en el cual, Señor, tú has hablado, Señor, en el cual tú nos has dado revelación para nuestras vidas, y en el cual, Señor, tú quieres que nosotros, Señor, abracemos esta palabra, Señor, busquemos si es que nos quedó alguna duda, y que tú, Señor, bendito Dios, siempre te vas a ocupar de que esas dudas, Señor, sean disipadas, Padre. Tu palabra santa está completa, Señor.
no le falta nada, Señor, lo hemos entendido, es la autoridad, Señor, para que nosotros no seamos engañados, Señor, para que nosotros, bendito Dios, vayamos caminando en la perfección que tú hablas, Señor, vayamos caminando en esa esperanza viva, bendito Dios, donde viviremos, Señor, cosas maravillosas, gloriosas, Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Padre mío, te damos gracias, Dios Todopoderoso, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, bendiciones.